en este momento te damos gracias a ti con la autoridad que nos has dado para reprender. En este momento reprendemos vientos contrarios en el nombre de Jesús, aves que quieran venir a robar la semilla. En este momento lo reprendemos en el nombre de Jesús, sujetamos todo espíritu contrario. En este momento, Padre, gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. A veces es necesario orar así, porque dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en una de las partes que cayó, fue en el camino. ¿Y quiénes aparecieron rápidamente cuando esa semilla cayó en el camino? ¿Ah? Las aves. Y luego más adelante Jesús explica, dice, porque aquel, dice que la semilla cayó en el camino, dice, recibe la palabra con gozo, pero luego dice, recibe la palabra, dice, pero no la entiende. Entonces el diablo, los demonios, roban esa semilla. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Las aves. Estaban diciendo que las aves llegaron a robar esa semilla. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces, hay veces que, hermano, por eso tenemos que reprender para que el Señor permita que la palabra llegue a tu corazón. Recuerda de que cada momento, en el momento que estamos compartiendo la verdad de Dios, siempre, de alguna manera, el enemigo va a querer robarte esa semilla. ¿Ok? No queremos presencias aquí, a veces a veces también vienen presencias adversas, pero no necesariamente. Es a tu mente, a nuestra mente, donde el enemigo viene a quitar la semilla que Dios quiere plantar, ¿verdad? Entonces, porque Dios envía su semilla, envía su palabra. Amén. Bueno, entonces quiero hablar el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios como luz, que la necesitamos para corregir nuestra vida, para enderezar nuestros pasos, para que caminemos bien. Son tiempos donde realmente tenemos que considerar de verdad que lo que estamos hablando desde aquí al frente es muy en serio. No es hemos estado acostumbrados a un mensajito más, pero hermanos, el tiempo no permite que sea un mensaje más. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Entonces, por eso es importante prestar mucha atención y atender a lo que Dios dice y ponerlo en práctica. Yo me gustó mucho, o a veces recibo de algunos hermanos, dice, es que estaba considerando tal cosa porque el Señor, siento que el Señor me habló y quiero corregir tal cosa. Entonces, para mí eso tiene un gran valor, porque significa que le pusieron atención a la palabra de Dios, y la palabra de Dios vino a hacer algo y no regresa a Él vacía, sin cumplir el propósito por el cual fue enviada. Entonces Dios envía su palabra, y hoy quiero hablarte acerca de que Dios envía su palabra. Él la envía, y quiero hablarte la palabra de Dios como agua y como espejo. Va a tocar más un poco como espejo, pero más que todo como enfocar que Dios envía su palabra como agua. Y vamos a ver, y en lo literal es un elemento. ¿Alguien podría vivir sin agua? Si nos sacan todo el agua de nuestro cuerpo, quedamos polvo. ¿Ah? Somos como el 80% agua, ¿no? 70% agua.
Entonces, tomó del polvo de la tierra y sopló, y sopló sobre el hombre, vino a ser el hombre viviente, pero el polvo de la tierra. Entonces, sin agua no podemos vivir. Entonces, en lo natural podemos ver que sin el agua no podemos vivir. Y el ser espiritual, que nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? ¿Sí o no? Alimentamos nuestro ser natural, pero de igual manera tenemos que alimentar nuestro ser espiritual. Y así como le ponemos agua, yo soy de las personas que poco agua tomo, pero paso tomando un jugo, paso tomando un Gatorade, es agua, simplemente viene con otros ingredientes. Pero si no tomar agua en absoluto, pues me voy a deshidratar. Y muchas veces en el mundo, en lo espiritual, estamos, hermanos, por falta de palabra, estamos deshidratados. ¿Qué sucede con una persona que se deshidrata? ¿Cuáles son los síntomas? Mareo, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, le da sueño, pereza, se debilita, no quieren ir a la iglesia. Se me escapó esa. Bueno, entonces, porque cuando no nos alimentamos y entonces nos deshidratamos espiritualmente. Le decía a mi hermano hoy que si estamos lejos, la forma de nosotros, si estamos lejos, si estamos lejos del calor, nos vamos a enfriar. La manera de calentarnos es acercándonos. Entonces, hermanos, debemos de ser, por eso en el Salmo, antes de como en una introducción, en el Salmo capítulo 1, versículo 1, dice: bienaventurado el hombre que no anduvo está hablando de una persona. Recuerde que no está hablando de árboles, está hablando de personas, está poniendo como ejemplo árboles, pero en realidad el contexto es personas. Bienaventurado el varón. Está hablando de un varón, no está hablando de árboles. Que dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, pero no está hablando de árbol, está hablando de personas. Como árbol que está plantado junto a una corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita. ¿En dónde? ¿Por qué no se marchita? Porque está pegado a una fuente de agua. Entonces está diciendo que el varón que se pegue a la fuente de agua va a permanecer con fruto y va a permanecer bien, sus hojas no se le van a marchitar. Pero hay hermanos que andan como que andan en otoño sin hojas, secos. Aquí no, pero en otro lado sí, yo los conozco. Bueno, entonces la palabra de Dios la envía el Señor como agua. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10. Bueno, hagámoslo más así, alguien que lo lea. Aprovechen hoy, ya les dije, porque un tiempo la iglesia va a ser tan grande que no vamos a hacer eso. Entonces hoy sí se puede. ¿Quién lo tiene? Cara, tú lo tienes, ¿no? ¿No? Ok. ¿Quién lo tiene? Isaías capítulo 55, versículo 10. Mi hermano Daniel lo tiene, ¿no? No, no está bien. Bueno, ¿será que todavía les gano yo? ¿Ese es el 10? No, el 10 primero. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Y ahora Daisy, dilo. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.
es inevitable que cuando el agua es enviada, no haga producir la tierra. La va a hacer producir. Es un hecho, si el agua desciende, va a enverdecer las plantas secas. Si la palabra, entonces la está comparando, entonces si Dios envía su palabra, créamelo, que no regresará a él vacía sin cumplir el propósito por el cual la envió. Va a cumplir el propósito, pero aquí hay un punto que hay que tener en cuenta. Es si él envía su palabra. Entonces es importante, de verdad hermanos, es importante que Dios envíe su palabra. Y una de las, creo que es para todo predicador, para todo pastor, para todo aquel que enseña, una de las preocupaciones es, Señor, una de mis oraciones en realidad es, de verdad, es, Señor, esto lo he dicho muchas veces en mis oraciones, envía tu palabra. Es que si Él envía, es imposible que no haga nada. Él envió su palabra y fueron creados los cielos y la tierra. Él envió su palabra. Miren, cuando Jesús dijo, por eso aquel centurión dijo, solo envía tu palabra y es suficiente. Era un hecho si Él enviaba su palabra. ¿Por qué no dijo es suficiente con es suficiente con que vaya Jesús? Es suficiente con que ¿cómo decirle? Es suficiente con que mire a Jesús, o que crea en Jesús, o que crea que Jesús puede hacerlo. ¿Fue suficiente en creer él que Jesús podía hacerlo? ¿O tuvo que pedirle que enviara su palabra? Él dijo, yo creo y no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo envía tu palabra y mi siervo sanará. Entonces es importante que Dios envíe su palabra. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cuando Dios dice, entonces así como dice, así como, ¿vuelvo a leer? Para que lo entendamos, ¿lo tienes? El 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces es imposible que tú tengas una vida de abundancia si Dios no envía la palabra a tu vida. No puedes tener una vida fructífera si Dios no envía tu palabra. Por eso, hermanos, miren, le voy a decir una cosa. Palabra profética. Gracias a Dios, aquí tenemos vasos proféticos. Pongamos atención a lo que dice. De verdad, pongamos atención. Yo a veces estoy y Dios me habla a través de las hermanas. Tengo hermanas porque casi no tenemos varones aquí que tengan palabra de profecía. Pero hay que escuchar. Hay que prestar atención porque Dios está hablando. Algo va a decirme. Está enviando su palabra. Y uno no puede dar fruto si no recibe su palabra. Porque ahí mismo está diciendo, así como Dios envía la lluvia para que germine la tierra, para que produzca fruto, para que tenga semilla, es necesario recibir el agua. Entonces es imposible que nosotros pretendamos dar fruto si no recibimos la palabra que Dios envía. Yo quiero, hermano, que en esto darme a entender de verdad. No es que estoy hablando de una palabra que Dios envía. Es una palabra que en la palabra aparece como palabra rema. Es la palabra que Jesús usó y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra rema que sale, no que salió de la boca, que está escrita. Él dijo, escrito está, pero digo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Eso es lo que te estoy hablando. Es la palabra que Dios envía en su momento.
No es la palabra que está escrita, es la palabra que Dios envía. Y esa palabra es la que te va a hacer producir. No es la palabra escrita. El diablo la sabe mejor que nosotros. Y no da ningún fruto. Pero no es necesario saberla. Es necesario que Dios la envíe, que se haga rema en ese momento, que Dios te hable a través de ella. Tal vez no me entiende lo que te estoy diciendo, no me sé. Mira, te voy a decir cómo es esto. En algún momento tal vez estás estudiando la Biblia, ¿ok? Y estás leyendo la Biblia, qué bonito esto, qué bonito. Y de repente, ¡pam!, estás llorando. Esa fue la palabra que en un versículo Él envió su palabra. Se hizo rema. Esa palabra que está escrita tomó vida en ese momento para darte vida a ti. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Es una palabra que Dios envía. Por eso, hermano, te voy a decir, uno de los puntos, una de las cosas que yo anhelo en esta congregación es que Dios envíe su palabra. Porque si no, vamos a estar predicando y entreteniendo y hablando, y eso también lo hacen en las iglesias tradicionales. Y hasta vamos a decir, el Señor dice, van a repetir por allá. ¿Cómo es que dicen? Yo he escuchado que dicen así. Pero no es así. Es algo que Dios da. Mi preocupación es que traer algo que Dios quiera transmitir. Siempre lo he visto así. Recuérdense que Josué era el pastor del pueblo de Israel en un momento. ¿Ok? Y toda la gente miraba a Josué. ¿Sí o no? Y muchos del pueblo lo miraban tanto a Moisés que cuando se enojaban, la agarraban contra Moisés. Pero habían ciertas personas que no solo miraban a Moisés, sino miraban al que estaba detrás de Moisés. ¿Ya? Como Josué. Hermano, Josué en un momento hizo algo. Es registrado, es el milagro más grande, se lo dije el otro día, el más grande que hay en la Biblia. Él lo hizo Josué. Y oró mal. No oró correctamente. Pero como Dios sabía lo que estaba pidiendo, se lo cumplió. Pero si eso sucede, olvídense, eso es imposible de que suceda. Pero sucedió. Hermanos, se detuvo la tierra. Y fue cuando Josué dijo, sol detente. El sol el sol está siempre ahí, va. Dios entendió y paró la tierra. El punto acá es que ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Cómo un pequeño ser humano le escuchó la tierra y se paró? Digamos que el sol, bueno, sol detente y tú luna, y se detuvo el sol y la luna. ¿Le escucharon? No. Ellos estaban viendo que estaba detrás de él, a un ser celeste que estaba detrás de él, que era el ángel del Señor. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que la guianza que tiene que haber es que Dios envíe su palabra, pero la persona puede ver al que está de frente, pero detrás de el anhelo de uno es que el ángel del Señor esté con uno. ¿Para qué? Para que Él dé la palabra, para que Él pastoree, para que Él haga la obra y no el hombre. ¿Sí? Bueno, entonces anhelamos que Dios envíe su palabra. Vamos a ir al libro de Proverbios, Éxodo primero. Éxodo capítulo 38, versículo 8. A los hermanos que me van a ayudar ahí. ¡Pam! Rápido. Éxodo 38, 8. Ok. ¿Han escuchado en alguna ocasión en
en el tabernáculo de Moisés acerca del lavacro o el altar de bronce? Ahí está hablando de eso. ¿De qué fue hecho? ¿Ah? De los espejos de las mujeres. Era hecho de bronce. ¿Por qué? Porque antes no existía el vidrio. Entonces los espejos eran de bronce. Eran bien pulidos y ahí es donde se miraban a las mujeres. Entonces hicieron el lavacro. Y entonces y era donde depositaban el agua. Y era donde el sacerdote, era una de las primeras cosas que hacía, era ir y lavarse las manos ahí. Le voy a decir de qué está hablando. Aquí lo vamos a entender un poquito más. Proverbios capítulo 27, versículo 19. Proverbios 27, 19. ¿Quién lo tiene? Así como las refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. ¿Cómo dice? Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Como el agua refleja el rostro. ¿No que se miraban ellos en el agua? El rostro. ¿Saben qué es lo que hace la ley? La ley es un espejo que nos dice cómo estamos, pero no tiene la medicina. El espejo no es la medicina. ¿O no? ¿O sí? Es como vas al médico y recibes la receta. Tienes, pongámoslo algo no muy fuerte, ¿no? Porque tienes que, eso sí no sabe. Un diagnóstico. Bueno, tienes tal cosa, una infección, y te vas para la casa con la receta, ¿ah? Y tú crees que te va a aliviar. ¿Verdad que es muy tonto eso, creer que lo va a aliviar a uno? ¿Saben que los legalistas eso piensan? Espiritualmente. Por eso, hermanos, bendito Dios, no queremos ser una iglesia legalista. Porque te dicen que estás enfermo, pero no te dan la medicina. Es como el médico te dice, estás enfermo. Ok, estás mal. Sí, pero dime la medicina. La ley te dice, nos dice que estamos destinados a morir. La ley fue hecha para decir al hombre que es imposible salvarse a sí mismo. La ley está ahí para decirnos qué tan mal estamos, en qué condiciones estamos. Estamos mal. Eso es lo que nos dice la ley, pero no nos da la medicina. Entonces la ley es como un espejo, donde te ves el rostro y dice, la mujer va, te despintaste, o no, así van, los ojos venían bien pintaditas y de repente como mapache, que se me salió otra vez, como con manchas, ¿verdad? Por todas partes. Y entonces se mira, y con que se miren ya están bien. ¿Ah? ¿Verdad que no se arreglan con verse? Solo dice la condición. Es lo que te quiero decir. Es la palabra que Dios envía la que te va a sanar. Amén. Tú puedes ver la ley y te dice estás enfermo, pero busca la sanidad. Aquí dice que otra vez el 27, ya lo perdieron, mi hermano. Es el 19, ¿verdad? 26, 19. Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Entonces el corazón refleja, ok, pero el agua refleja el rostro, dice que tan mal estamos. Y eso es lo que sucedía en el lavacro, lo que decía de la condición de cómo estaba el hombre. La palabra de Dios es como un espejo. Nos dice que tan mal estamos. ¿Ah?
Lo que pasa que dice también en una de las epístolas, dice, es como el hombre que se ve en un espejo y entonces no consideró, se fue y se olvidó hasta cómo era, hasta se le olvida si es blanco o es moreno. Porque se vio y después se le olvida, dice. Es aquel que mira la palabra, pero se le olvida lo que Dios dice. Debemos de retener. Oh, me mostró Dios que tengo este problema, lo tengo que arreglar. Esas personas que saben, se les dice, Dios les habla y dice, sí, mira, eres iracundo. Mira, eres celosa. La palabra te mostró que eres celosa, pero sigues igual. Ese es un problema. Porque te viste en el espejo, pues se te olvida cómo es tu condición. Así es el hombre, dice, de doble ánimo. No se puede ir a ninguna parte así. Hermano, Dios nos muestra algo, tenemos que arreglarlo. Porque la palabra viene para purificar nuestra alma. Y es nuestra alma la que tiene que ser purificada. Dios eso vino a purificar el alma, a restaurar el corazón, a restaurar el alma de las personas. Bueno, entonces como un espejo. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Queremos esa palabra que Dios envía, ¿verdad? Porque, hermano, de verdad, son remas, son cosas donde Dios te habla usando su palabra y te sacan de una situación. De eso estoy hablando. Entonces, ¿pero qué debemos de hacer para recibir esos remas de Dios? Esa palabra que Dios sabe. Cuando el Espíritu Santo te habla, ¿qué debemos de hacerlo? Bueno, una de las cosas que debemos de hacer es pedir que Dios nos hable. Simple y sencillamente. A veces no nos habla porque no pedimos que nos hable. Y podemos decir, Señor, envía tu palabra. Salmos capítulo 143 y versículo 6. Y alguien que me busque el Salmo 63:1. Salmos, ¿quién tiene Salmos 143:6? A ti extiendo mi mano. Está pidiendo. Señor, a ti extiendo mi mano. ¿De qué manera? Como la tierra sedienta. Está diciendo la tierra seca, pues. La tierra árida. La tierra que está desesperadamente está necesitando el agua. ¿Y qué dice el 63:1? Dios mío. Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mi súplica, responde por tu fidelidad. 63:1. 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Entonces así está, a veces, hermano, así está nuestro corazón, árido, seco, necesitado de una palabra de parte de Dios. Por eso nos frustramos, por eso nos deprimimos. ¿Sabe qué? Cuando estamos agobiados, frustrados, nos sentimos tristes, es por falta de su palabra. Es falta de lo que yo te estoy diciendo. Es tierra árida, un corazón árido que necesita que Dios le hable, que Dios le envíe su palabra. Como el agua cae sobre la tierra árida, así va a venir la palabra de Dios sobre tu vida. Pero hay que pedirla. Otra cosa es, bueno, ¿y por qué debemos pedirla? Efesios 5, 25 y 26. Una de las cosas es debemos de pedirla, ¿va? Dice que debemos de pedirla. Pero otra, ¿por qué? Y dijimos, pues, nos trae refrigerio, nos ayuda, viene a ser como el agua en tierra seca.
Pero hay un propósito, el que dice Efesios ahí. Viene a hacer algo más. Viene a restaurar, viene a edificar, pero una de las cosas que viene, ¿qué dice Efesios 5, 25, 26? Esposas amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ellas. Esto lo hizo para sacrificarla, purificándola en el baño del agua, acompañándolo de la palabra. ¿Se dan cuenta? Vino a purificarla a través de la palabra. Entonces la palabra purifica nuestra alma. Amén. Hermanos, cuando uno le dice a la gente, tú quieres, y hasta dice, bueno, si Cristo viene, ¿quién se quiere quedar? Levante la mano el que se quiere quedar cuando Cristo venga. De repente que sale uno por ahí. Por allá mira que casi levantan una mano. Porque tal vez estaba dormido, entonces despertó ahí. Nadie se quiere quedar. Pero es imposible, hermanos. Si no hay purificación a través de la palabra, tampoco hay levantamiento. Porque Jesús lo dijo, porque claramente lo dijo Pablo, que Él viene por una iglesia pura, sin manchas y sin arrugas. ¿Y quién es la que limpia? ¿Quién es la que rejuvenece? ¿Quién es la que le mantiene una iglesia pura? Sin la palabra rema, sin la palabra que Dios envía, es imposible. Te digo que no sucede. Tiene que ser la palabra que Dios envía. Por eso, si la envía, entonces va a cumplir el propósito por el cual la fue enviada. Imagínate que Dios envíe su palabra y no cumpla su propósito. Dios la va a enviar cuando Él sabe que va a cumplir el propósito. Pero si no la anhelas, ¿para qué la va a enviar? Si no la anhelo, ¿para qué la va a enviar? Entonces, si uno le dice, Señor, envía tu palabra, anhela mi palabra, y Dios la envía. Pero hay que pedir, hay que anhelar. Entonces Él viene a limpiar nuestra vida, ¿verdad? Dice, y debemos de buscarla. Salmo 42:1. Ya vamos a concluir. Salmo 42:1. ¿Quién lo busca? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el ciervo, como el venado, para que lo entendamos mejor, así como el venadito clama por las aguas, así, Señor, clama mi alma por ti. Así debe ser. Pero nos estamos muriendo y lo que no hacemos es clamar. El venadito sí sabe que tiene, y dice, él comienza a, no sé, ¿cómo se dice? Brumear, no. Radiar. Entonces, que anhela el agua, y Dios escucha y le envía, y le da agua. Si no, eso de verdad, los animalitos piden a Dios. Eso lo dice la Biblia. Dice que los cuervos que son tan feitos, pero aún a los cuervitos Dios les da su alimento. Dice que los cuervos abren su boquita, dice la Biblia, y hacen ruido, que están hambrientos, y Dios les envía su palabra. Otro animalito muere, pero eso no lo entenderemos nosotros, porque comen carne. Bueno, pero Dios los cuida. Entonces el siervo dice que clama por las aguas, y así nosotros también clamamos, ¿verdad? Nosotros clamamos por esa agua de vida. Nosotros clamamos por esa palabra que Dios envía. Así debe clamar nuestra alma. Te voy a dar dos cosas acerca de este salmo que en un momento también ya lo compartí, pero te lo voy a refrescar y nos va a ayudar en la vida, en nuestra vida cristiana.
El siervo clama por el agua por dos razones. O puede clamar por dos razones. Y es más, hazlo tú cuando te suceda esto. Puede clamar por el agua porque tiene sed. Esa es una. Y ahí es donde debemos de pedir, Señor, envía tu palabra. Pero tú sabes también que el agua tiene que ver con el mover del Espíritu Santo. Y ahí es otra, ahí se convierte en otra cosa. Ahí es cuando el enemigo viene persiguiendo tus pasos y andas caminando en tierra. Y mientras estés en tierra terrenal de esta tierra y no te metes en el río de Dios, el enemigo te sigue olfateando. Pero cuando te metes en el río de Dios, se pierde la huella. Dentro del agua, dime, ¿dentro del agua hay huella? Si la Biblia dice tres cosas no las sé y aún la cuarta desconozco. Y una de ellas es la nave. ¿Dónde está la huella que deja la nave sobre el mar? No hay huella. ¿Por qué? Porque no hay huella en el agua. Y el enemigo, media vez te metas a la presencia de Dios, pero lo dejaste perdido. No te va a poder encontrar porque Él olfatea tu huella. Esa es la presencia de Dios. Una es que lo anheles por el agua de vida, que es la palabra de Dios, y otra por su presencia. Pero siempre debemos de anhelarla, porque nos va a sacar de apuros. Amén. Vamos a ir a dos versículos y termino. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Y para concluir más rápido, porque no queremos alargar, porque vamos a tener la vigilia en esta noche, no sé hasta qué momento, Dios lo dirá. Deuteronomio 32, 2. Y alguien que me busque Amós 5:24. Deuteronomio 32, 2. ¿Quién lo tiene? Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Ven? Así como rocío viene su palabra. ¿Para qué? Para enverdecer nuestra vida. Para enverdecer nuestra vida. Dice que la vida del hombre es como la hierba del campo que hoy se seca. Nosotros que no somos la hierba del campo, somos robles de justicia, dice su palabra. Entonces debemos de enverdecernos. Ahí dice que como el rocío de su palabra que viene a enverdecer. ¿No? No, por eso no hay ni color de vida en las personas. Porque no reciben el mensaje de Dios. Porque no reciben su palabra. Entonces una vida insípida, sin sabor, sin papas sin sal. Así, sin sabor. ¿Por qué? Porque no tienen esa verdad de Dios, no tienen esa presencia, esa palabra que Dios envía para que enverdezca tu vida y puedas producir. Es muy raro ver un árbol que esté sin hojas, seco y dando fruto. ¿Alguien lo ha visto? Yo no lo he visto. Entonces, el que recibe su verdad, su palabra, va a enverdecer y va a producir fruto. Pero una vida seca, insípida, sin palabra, no puede producir fruto. ¿Y qué dice Amós 5:24? Ahí concluimos. Amós 5:24. Paula, ¿lo tienes? Sí. Pero como corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Ok, como los arroyos que habla de su palabra, de sus estatutos, que fluya como arroyo. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Que
siempre no seamos cristianos que reciben, que constantemente estén recibiendo la palabra que Dios envía. Y tenemos que tener ese oído a Dios está hablando. Y si no, nos va a despertar con un rayo. Ya brincaron, ya se asustaron. Y cuando venga el juicio, nos vamos a asustar más. Ahorita oramos por el despierto, ¿no, Señor? Y ¡ah! Se despertaron. Es broma. Bueno, necesitamos su palabra. Le decía a mi hermana hoy, porque hermanos, ella decía, buscad a Dios mientras puede ser hallado. ¿Por qué? Porque un día no va a poder ser hallado. Hoy es tiempo de encontrarlo, ¿verdad? Pero ahora que hay oportunidad, hay que buscarlo, hay que desearlo, hay que anhelar su palabra, hay que desearlo a Él. Hay que dejar que Dios nos llene con su verdad, con su palabra. ¿Por qué David fue un rey tan exitoso? Vayan a ver miren sus salmos. Miren sus salmos. Están llenos de... Hay un salmo, creo que es el 149, creo que es. Solo habla de su palabra. Tus estatutos son mi alimento, tus juicios, tus mandamientos. Yo me alimento con tus mandamientos, tu palabra. Un capítulo completo dedicado a la palabra de Dios. Este hombre estaba enamorado de su palabra, así como nosotros, ¿verdad? Estamos enamorados de la verdad de Dios y por eso la anhelamos y por eso la pedimos. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Siempre, Señor, con algo que nos vas a bendecir como congregación, es que envíes tu palabra. Eso yo lo anhelo, tú lo sabes, Señor. Mi oración es siempre envía tu palabra. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito, mis hermanos. Para que dice que si tú le envías, no regresará a ti vacía sin cumplir el propósito por el cual fue enviada. En pocas palabras, van a ser bendecidos con la verdad de Dios. Sí, el Señor envía su palabra, pero nosotros tenemos que estar atentos cuando Dios habla. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quedamos despedidos y